Y mañana miércoles el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, tendrá que declarar ante el juez en el marco de la investigación para determinar si sus palabras en una entrevista constituyen un delito de odio. Se refirió a la homosexualidad como un pecado mortal y la comparó con el alcoholismo, lo que generó un fuerte rechazo de colectivos como el que representa nuestro siguiente invitado, Sergio Siberio. Buenos días. Buenos días. Usted representa al colectivo Diversas y, como comentábamos en la entradilla, pues fueron uno de los grupos que rechazaron con contundencia esas palabras de Bernardo Álvarez, ¿verdad? Efectivamente, las declaraciones del obispo de Tenerife que se produjeron hace unas semanas, además, ante la Radiotelevisión Pública Canaria, nos avergonzaron e indignaron a doble partida. En ese sentido, creemos que es importante que el obispo no solo pida perdón, como ya lo ha hecho de una forma forzada ante sus declaraciones, sino que la Fiscalía también realice las investigaciones oportunas para determinar si se trata de un presunto delito de odio. Entendemos además que es un hecho sin precedentes que un obispo, el obispo tinerfeño además, sea investigado por esta realidad, por las declaraciones homófobas que además son reincidentes, y entendemos que se debe ser contundente, que hay que cesarlo de forma inmediata o que debe dimitir. No se entiende cómo sigue estando en sus responsabilidades después de haber dicho que la homosexualidad es un pecado mortal. Ustedes además han iniciado una recogida de firmas para tratar precisamente de llegar a ese punto, al cese de Bernardo Álvarez. Sí, y además han sido casi 60.000 personas las que han firmado para exigir el cese del obispo Bernardo Álvarez. No puede quedar este asunto como un hecho puntual, como sucedió en el año 2007, cuando justificó los abusos sexuales a menores porque hay niños que provocan, según planteaba. Se debe ser contundente, y si verdaderamente la Iglesia quiere ser explícita en su apoyo a un cierto reconocimiento de los derechos LGBTI, debe apartar inmediatamente al obispo Bernardo Álvarez, independientemente, ya digo, de lo que dictamine o decida la Fiscalía en estas investigaciones. Sin embargo, el hecho de que la Iglesia rechace la homosexualidad sí que no es algo nuevo. Por lo tanto, quizás el tema de que se trate de un delito de odio puede estar difícil de dirimir. Es complicado plantear si se trata de un delito de odio o no, pero ya digo, sea lo que sea, se trate de un delito de odio, reúna los caracteres propios del tipo delictivo del 510 del Código Penal o no, es evidente, y la sociedad canaria lo sabe, que es un hecho gravísimo que un obispo haya calificado la homosexualidad como un pecado mortal, y entendemos además que han sido múltiples las instituciones que se han posicionado para condenar públicamente las declaraciones del obispo: el Parlamento de Canarias, el Cabildo de Tenerife, ayuntamientos como La Laguna o Santa Cruz, y próximamente otros más, y se entiende que además se debe ser contundente para que esto no quede en el olvido. Debemos dejar de lado la amnesia para pasar al recuerdo y la contundencia en los derechos del colectivo LGBTI. Hace escasos días, además, rechazaba el Parlamento la semana pasada en su pleno por unanimidad esas palabras del obispo. ¿Qué consecuencias podrían tener unas declaraciones como estas en la sociedad? En estos días se planteaban cuestiones como la que tú comentabas en el Parlamento de Canarias, y lo que se planteó en algún momento, y queremos salir al paso en ese sentido, algunos grupos planteaban y se nos acusaba de cristianofobia. Nosotras, que somos las principales agraviadas por unas declaraciones como las del obispo, se nos acusa a nosotras de un asunto de odio. Entendemos que las consecuencias de estas declaraciones son especialmente para las personas LGBTI creyentes que están en el seno de la Iglesia y que legítimamente tienen sentimientos religiosos y que ven como el máximo representante de la Iglesia en la diócesis de Tenerife plantea que su realidad, que su derecho a ser libre y visible con su diversidad es un pecado mortal. Entendemos que esto puede generar daños en la salud mental, en la falta de reconocimiento de sus derechos, y sobre todo en llegar a pensar que sus derechos son malos para la sociedad. Lo dijo ya en el año 2007, el obispo dijo que la homosexualidad era un perjuicio para la sociedad, y esto verdaderamente no se lo merece ninguna persona LGBTI, sea creyente o no lo sea. Si te pregunto si crees que la sociedad canaria es homófoba, ¿qué dirías? La sociedad canaria está en el resto del mundo y por consiguiente también practica la LGBTI-fobia, como el machismo, la xenofobia, el racismo o cualquier otro atentado de odio contra los derechos humanos. Hay una escalada de violencia contra los derechos LGBTI. Lo que estamos viendo en Castilla y León no lo podemos ver como algo aislado. Ya veíamos ayer ese estudio, ese informe de la UNESCO que dice que más de la mitad de los jóvenes LGBTI han sufrido acoso escolar, y a eso se suma un informe de la agencia FRA del Consejo de Europa que plantea que un tercio de las personas LGBTI en España tiene miedo a dar la mano o a generar actos de cariño y visibilidad con sus parejas en la calle. Más de la mitad no se da la mano en la calle, y esto también pasa en Canarias y nos llegan diariamente al colectivo Diversas en el caso de Tenerife. Hace unos 17 años que España cuenta con una ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, desde hace tan solo unos meses Canarias cuenta con su propia ley LGTBI. ¿Consideras que
¿Existe en estos momentos un peligro de retroceso en derechos hacia el colectivo? Hay un evidente peligro de retroceso y sin ir más lejos, la ley trans, esa ley 2/2021, que fue aprobada por unanimidad por todas las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias, ha sido recurrida por Vox ante el Tribunal Constitucional, que están intentando a través de la vía del Tribunal Constitucional retroceder en derechos en Canarias. No tienen representación, pero esto no debe verse como algo permanente. Los derechos LGBTI y los derechos humanos en general hay que defenderlos todos los días porque el riesgo de retroceso es evidente y la extrema derecha con sus discursos de odio son la semilla que se planta para que germinen los delitos de odio y las agresiones contra el colectivo que estamos viendo. Están legitimando las agresiones y el odio hacia el colectivo LGBTI y la sociedad canaria debe decir basta, debe decir no a la extrema derecha, no a los delitos de odio y no a los discursos de odio que fomentan personas como Abascal. A título particular, hablabas antes de la discriminación a la que a veces se les somete en la sociedad. A título individual, ¿de qué manera podríamos evitar que se sufrieran este tipo de situaciones, por ejemplo, en los colegios? No siendo cómplices con el silencio, no siendo cómplices cuando vemos un insulto, una broma, algún tipo de cuestión que atenta contra los derechos LGBTI. Habitualmente cuando presenciamos este tipo de cuestiones, especialmente en el caso de personas heterosexuales que de alguna manera ni les va ni les viene lo que puede tener que ver con los derechos LGBTI, eso no es cierto. Los derechos LGBTI son derechos humanos y nos afectan a todas y lo que hay que hacer es pararlo, detenerlo de forma inmediata, educar a las hijas, hijos e hijes en los derechos del colectivo LGBTI, en que se puede ser libre y visible en cualquier espacio, pero sobre todo ser contundente, no permitir ni un solo acto, por pequeño que sea, que pueda atentar contra los derechos del colectivo y de alguna forma también en los centros educativos hay que seguir brindando herramientas a profesorado, a familias. Es importante el hecho de las familias, en concreto muchas veces nos fijamos en las personas LGBTI, pero lo que nos llega a diversas a través de los proyectos de atención que tenemos es que muchas familias tienen miedo, dudas, sienten culpa porque sus hijos, hijas o hijas sean lesbianas, gays, trans o bisexuales y hay que lanzar un mensaje de tranquilidad, un mensaje de respeto también hacia los derechos del colectivo y acompañar a esas familias en su proceso vital, sobre todo entenderlo. Los derechos LGBTI son derechos humanos, esta bandera, la bandera del colectivo LGBTI que podemos ver en el logo de Diversas, va con todas, nos representa a todas porque representa la diversidad de la sociedad canaria que no debemos abandonar en ningún momento. Pues respeto por encima de todo. Sergio Siberio, Colectivo Diversas, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes.